Queridos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches para mis amigos de América Latina, de Europa, de Asia. Vamos a tratar ahora un tema que es importante y es trascendente, porque trata de una situación que actualmente estamos viviendo. Y el título de esta conferencia se llama La maniobra estratégica. El concepto de la maniobra estratégica lo definió el general francés Boffré como la solución concreta a una situación. Este documento es el que se debe dar inicio al plan estratégico, en realidad, o en otras oportunidades a la confección de los diferentes planes operativos de campañas o programas de la organización. La flexibilidad radica en que la marcha de la organización no se detiene mientras se elaboran los diferentes planes en las diferentes áreas. La maniobra estratégica, en realidad, en el ámbito empresarial, tiene muchas funciones que cumplir. La maniobra estratégica, en realidad, que nosotros recordamos como un elemento importante, es el general Temístocles. Temístocles fue un general ateniense que en realidad lo que hizo es preservar la cultura occidental, al no permitir que Jerjes en realidad continúe en su avance hacia Europa, ya que lo que hizo él fue desalojar a las personas en realidad de Atenas. Cuando Jerjes ingresó a Atenas no encontró a nadie. Temístocles se había preparado con antelación a través de una flota con trirremes de mayor velocidad y mayor entrenamiento de sus arqueros, de tal forma de que cuando se enfrentó en el mar con las fuerzas de Jerjes, las aniquiló. Y no solamente a las embarcaciones, sino también a las personas que estaban en las embarcaciones, lo que hizo de que en realidad fuera pues una victoria. Indudablemente ayudó mucho Leonidas en las Termópilas. En ese momento, Leonidas estaba enfrentándose a parte del ejército de Jerjes en las Termópilas. Pero no le valió de mucho a Jerjes, porque si bien es cierto, llegó a Atenas, no pudo conquistar Grecia. Entonces, Temístocles tiene varias características. Una de ellas es el secreto con el que se preparó. O sea, él preparó en secreto, no conocía a nadie en Grecia, los tipos de barcos que él estaba preparando y el entrenamiento de su fuerza naval y las maniobras que hacía. Y ya en el mar demostró en realidad una gran pericia en lo que es el concepto de la flota en existencia y logró en realidad a través de maniobras tácticas vencerlo a Jerjes. Entonces, Temístocles en realidad es uno de los precursores, lo que llamamos las maniobras estratégicas. ¿Pero qué es la maniobra estratégica? La maniobra estratégica está definida como una fuerza, con una dirección y un movimiento. Involucra en realidad la fuerza de movimiento y las acciones con la finalidad de conseguir los objetivos estratégicos. Cuando nosotros hablamos de fuerza, que lo vamos a ver ahora, no estamos hablando solamente del aspecto militar, vamos a hablar del aspecto empresarial, que es lo que nos interesa. Y de igual forma, cuando estamos hablando en lo que es la dirección y el movimiento. Y vamos a poner un caso típico, que es el caso estudiado por el que habla de General Electric con Jack Welch, ¿no? ¿Qué es la fuerza? La fuerza en una organización empresarial son los recursos y las capacidades. Los recursos tangibles e intangibles y las capacidades que tiene su personal. Y la capacidad de liderazgo y la capacidad de comunicación. Entonces, la fuerza en una organización empresarial está en realidad representada por la eficiencia en la cadena de valor, en cómo se maneja la logística, cómo se maneja el área de producción, de manufactura o el área de operaciones, cómo se maneja la logística y salida, cómo se maneja el marketing y ventas, ¿no? Cómo se maneja los sistemas postventa, cómo se maneja el reclutamiento y selección en realidad de los proveedores a través del abastecimiento, la investigación y el liderazgo, ¿no? Entonces, en realidad, la fuerza de una organización empresarial está relacionada a los recursos y las capacidades que tiene la organización y en concordancia en realidad con los stakeholders, con los canales de distribución y con los proveedores y otros
y otros órganos de apoyo en las diferentes actividades. La dirección sí es un tema que es trascendente y voy al caso del político elegido ahora presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde él ha establecido, aparte de los objetivos estratégicos, su dirección bien clara. Su dirección está relacionada en realidad a un tema interno de los Estados Unidos, a cómo mejorar la productividad y asimismo el empleo. Indudablemente, acá no estoy calificando sus acciones personales o políticas, sino su acción en realidad bajo el punto de vista económico. Entonces, la dirección de una corporación o de una empresa tiene que estar definida, saber hacia dónde va uno. Entonces, la dirección prácticamente es inalterable. Y eso es importante, porque en realidad el movimiento es el que es alterable, ¿correcto? Como vamos a ver ahora. Pero la dirección sí está dirigida hacia conseguir los objetivos estratégicos. El movimiento sí es parte de la maniobra que involucra en realidad, y esto quiero detenerme un poco, la velocidad, el espacio y el tiempo. La velocidad, cómo debemos regular nuestros recursos, nuestras capacidades logísticas, porque en el movimiento está presente en realidad la competencia, está presente el ambiente político, social, económico, que afecta en realidad, legal, que afecta a una organización empresarial. En el movimiento, si bien yo quiero obtener mis objetivos estratégicos, ¿cuáles son los costos por llegar, ¿no? ¿Debo de continuar teniendo un volumen de ventas o debo de incrementar mi volumen de ventas? O lo que debo hacer es hacer un esfuerzo en desarrollar nuevos mercados, nuevos nichos. ¿Cómo debo de transitar, ¿no? Si bien es cierto, mi dirección puede ser tener una participación en el mercado o tener una rentabilidad, ¿cómo manejo yo la eficiencia en mis procesos productivos? ¿Cómo manejo yo la calidad? No nos olvidemos que la calidad en una empresa de manufactura es a través de la disminución de los productos defectuosos. Pero hacer un producto defectuoso en realidad involucra todo una serie de costos. Y la calidad en una empresa de servicios es la fidelidad al cliente. Entonces, en el movimiento en realidad es el uso de los recursos y las capacidades que tienen una dirección, pero indudablemente debemos de ver en qué momentos, por ejemplo, debemos de descansar, debemos de participar en una campaña o no debemos participar en una campaña. ¿Cómo debemos hacer la campaña de las comunicaciones integrales del mercado? Entonces, todos esos temas son importantes. Y lo importante, hay un concepto estratégico que se llama la libertad de acción. Es cuando una empresa cuenta con un grado considerable de actuar a entera libertad y neutralizar los efectos de los medios, que pueden ser de los medios de la competencia. Entonces, el movimiento verdaderamente denota cuáles son las características de gestión de liderazgo. Vamos a hablar ahora de lo que son las fases de la maniobra estratégica. Las fases de la maniobra estratégica están relacionadas a lo que es el desplazamiento estratégico inicial, el desplazamiento estratégico en el inicio de las operaciones y la maniobra en el curso de las operaciones. Y para esto he tomado como un ejemplo un trabajo que realicé sobre General Electric. Jack Welch fue elegido, después de varios años de estar en General Electric, fue elegido CEO de General Electric. Entonces, él se concentró en realidad en, en los objetivos estratégicos que quería alcanzar, ¿no? Él dijo, nosotros en General Electric debemos ser el número 1 o el número 2, ¿no? Jack Welch pues, era el lector de los estrategas alemanes, era un lector de Moltke, ¿no? Y él se hizo las siguientes preguntas. ¿Cuál es la posición global específica de la empresa y la de mis competidores? ¿Cuáles son las cuotas de mercado que tengo? ¿Cuáles son las fortalezas por línea de productos y por región? ¿Qué acciones debo llevar a cabo o han llevado a cabo los competidores en los últimos 2 años que hayan modificado el horizonte competitivo? ¿Qué ha hecho la empresa en los últimos 2 años para modificar ese horizonte?
¿qué es lo que más temen hacer los competidores en los próximos 2 años? ¿Y qué va a hacer en los próximos 2 años para adelantarse al movimiento de los competidores? O sea, él se hizo estas preguntas para poder establecer en realidad sus objetivos estratégicos. Y sus objetivos estratégicos estuvieron basados en lo que es la globalización, la ampliación de servicios, el Sigma 6 y más allá del comercio electrónico, como vamos a verlo ahora. Entonces, él hizo una maniobra estratégica inicial sumamente interesante. Él creó una escuela de educación en Crotonville. Fue su primer secreto, una escuela de selección de los directivos y que podía ser un laboratorio donde hacer conocer la estrategia que quería implantar. Y así lo hizo, del 81 hasta el 2001, en que ya en el 2001 dejó la empresa. Entonces, él creó en realidad una característica de educación y de un laboratorio de medir en realidad la estrategia que estaba siguiendo. Esto en realidad fue algo extraordinario, porque verdaderamente le dio una base de talento a su organización. Posteriormente creó General Electric Capital. Y esto, por ejemplo, fue algo maravilloso, porque ahí visualizó el potencial de General Electric Capital en el tema, con el fuerte crecimiento económico que tenían, pero manteniendo un control exhaustivo del riesgo, ¿no? Se fortaleció la organización con buenos cuadros, pasando prácticamente de media docena de puestos financieros a más de negocios, a 28 negocios en el año 2001. Entonces, General Electric Capital pasó de ser una empresa de finanzas a convertirse en un negocio con capacidad para elaborar acuerdos y con habilidades operativas. Welch dispuso que la mitad de sus directivos de ese momento se desarrollen en el sector industrial. Entonces, Welch miró y dijo, voy a crear una escuela dentro de General Electric y también voy a tener un elemento financiero. Ahora, también se fijó en lo que son la ampliación de servicios y dijo, ¿cómo hago yo pues para tener una presencia en el mercado? Y adquirieron la cadena NBS para tener una concienciación de la marca, lo cual le dio un excelente resultado. Y en relación a la continuidad de servicio en el sector de energía nuclear, él se dio cuenta que ya en esa época había puesto una resistencia a la creación de las plantas de energía nuclear, así que se centró en el mantenimiento. Bueno, no vamos a hacer nuevas plantas de energía nuclear, sino vamos a dar servicio de mantenimiento a todos aquellos países que tienen plantas de energía nuclear. Y sí acertó mucho en los sistemas médicos. Prácticamente fueron una de las innovaciones que él desarrolló con el tema de lo que tenemos ahora, ¿no? Todos los elementos, los sistemas médicos que nos ayudan en realidad a detectar las enfermedades, ¿no? Entonces ya él se da cuenta de que ya habiendo conseguido esos dos objetivos estratégicos y en la maniobra, él se dirige hacia lo que es el Sigma 6. Entonces, el Sigma 6 en realidad es una forma de poder medir la varianza en lo que es los procesos productivos. O sea, si bien es cierto, los sistemas estadísticos de la calidad total ayudaban, no, él lo que quería era hacer algo diferente. Entonces, el Sigma 6 no solamente lo dirigió hacia los esfuerzos de manufactura y producción, sino también hacia lo que es en los conceptos de variabilidad, dividió en tres grandes grupos a su personal, ¿no? Aquellos que eran calificados excelentes, medios y a los que no eran buenos. A los que eran medios los entrenaba y decía que tenían que ser buenos, y a los que no eran buenos les decía, bueno, tienes un plazo de tanto tiempo para cambiar, o de lo contrario, es bueno que busques otras alternativas, ¿no? Y se fijó mucho en el comercio electrónico, y en realidad ese es uno de los temas sumamente importantes, ¿no? Entonces, Jack Welch en realidad realizó la maniobra estratégica de una forma certera, puso sus objetivos y fue un ejemplo durante 20 años en su gestión de lo que es la maniobra estratégica. En resumen, la maniobra estratégica en realidad es un acto que va dirigido hacia la consecución de los objetivos estratégicos, que tiene una fuerza en lo que son sus recursos y capacidades, tiene una dirección que no debe ser variada, pero que sí es afectada por el movimiento de la competencia. Asimismo, tiene un tiempo determinado para lograrlo. Y ese tiempo determinado para lograrlo es dependiendo de cómo se está manejando la empresa, pero uno tiene que tener
una fecha para poder conseguir los objetivos estratégicos. De lo contrario, lo que tiene que hacer es rediseñar el objetivo estratégico para que la maniobra pueda seguir trabajando en las empresas. Este en realidad ha sido el gusto de estar con ustedes. Muchas gracias. Los invito a ver mis libros en Amazon. Ahí lo tienen. O me envían un correo a victor.plaza@plazaconsultores.com y con gusto les enviaré mi paper gratis sobre la concepción estratégica y liderazgo. Ha sido un gusto estar con ustedes. Será en otra oportunidad. Gracias.